Bien, gracias. Y también a DMI por acoger este importante evento. Espero que todos nuestros oyentes estén seguros en casa y sanos. Estamos viviendo un tiempo extraño, pero mi nombre es Ben Sigan y soy investigador del Laboratorio Nacional de Energía Renovable. El enfoque de mi investigación se centra en dos aspectos. En primer lugar, el desarrollo de métodos para pronosticar la adopción de recursos energéticos distribuidos, principalmente energía solar, pero también otros. Esa es una mitad y la otra tiene más que ver con los impulsores del comportamiento en la adopción de la tecnología, por qué la gente adopta nuevas tecnologías, cómo podemos representar esos mejores modelos, cuáles son los aspectos de las tecnologías que las personas se interesan. Y para dar crédito a mi colega Andrew Mills del laboratorio de Lawrence Berkeley, Andrew desarrolló la mayor parte del contenido que están a punto de ver. Así que gracias Andrew, que no pudo estar aquí hoy. Cuando me pidieron que por primera vez que participara en este foro, inmediatamente dije que sí. Una razón es que me apasiona mucho el tema. Encuentro los recursos energéticos distribuidos realmente fascinante. La evolución de la red eléctrica, qué papel juegan en el comercio futuro de ambos recursos de energía versus todos los recursos conectados de la distribución. Y la segunda razón fue que es bastante raro que puedas hablar con los reguladores durante tantos minutos y sin que nadie te impida hacer una pregunta sobre tu contenido. Así que estoy muy feliz de estar aquí y poder presentar. Así que la meta de esta presentación es realmente darles una especie de introducción a cuáles son las metodologías actuales para pronosticar los recursos energéticos distribuidos, por qué es importante y qué influencia tiene en el proceso de planificación del sistema de distribución. Bueno, siguiente, por favor. Nuevamente, ¿por qué deberíamos preocuparnos por incluir recursos energéticos distribuidos en nuestros pronósticos de carga? Hemos hecho esto por años, hemos estado haciendo esto también por mucho tiempo. Y creo que lo único en lo que me gustaría comenzar es que cuando hablamos de recursos energéticos distribuidos, no siempre, pero normalmente hablamos de recursos adoptados por el cliente y entonces está este elemento exógeno, esta incertidumbre acerca de quién va a adoptar, cuándo, qué cantidad, cuándo la curva deja de ser lineal y se vuelve exponencial, etcétera. Así que creo que lo principal que hay que entender es que existe mucha incertidumbre sobre la adopción y cómo se incorpora en la planificación de recursos es bastante crítico, pero por supuesto estos afectan fundamentalmente el pronóstico de las cargas de varias maneras. El primero es que la adaptación o la implementación de los DRs, de controladores, puede afectar los tipos de inversiones que se realizan en el sistema de distribución a medida que reemplazamos la infraestructura obsoleta. Es posible que debamos pensar en cómo planeamos de manera más inteligente para acomodar el crecimiento de los DRs en las horas y ya sea agregando o restando carga. Y en segundo lugar, estos recursos son recursos, pueden proporcionar todos los servicios, pero ciertamente pueden ser útiles para construir y satisfacer la demanda máxima en virtud de la reducción de la carga neta que sirve aparte del lado de la energía a granel. El segundo al punto que quería hacer es que si anticipamos la adopción de la realidad virtual, puede exceder la capacidad del sistema de distribución para adaptarse a ellos. Entonces también deberíamos ser proactivos y pronosticar cuándo ocurrirán esas necesidades y por lo tanto construir la infraestructura para satisfacer cómo se produce la inversión. Finalmente es útil considerar esto en un sentido más amplio, en el sentido de la política de evaluar los costos y beneficios y si son muy competitivos y ya sea para estimular las inversiones en áreas en las que nos gustaría ver un mayor despliegue o si queremos estar compensando en los excesos de distribución. Así que debería decir que no se trata de establecer solamente tarifas. En realidad no estoy hablando solamente de incentivos y no es un estudio solar de valor, sino que es la mayoría de las metodologías de pronóstico. Así que esto ilustra bastante una de las razones por las que deberíamos preocuparnos por la previsión. Esto va a lo que comúnmente se llama un diferido de aire. En la línea azul podrían
ver la carga máxima en un alimentador de distribución sin ninguna adopción. Por lo tanto, con el tiempo, a medida que se aumenta la carga del alimentador, en algún momento puede ser su capacidad máxima para adaptarse a una cantidad mucho menor de lo que tendríamos que hacer a la hora de hacer una actualización del alimentador. Podríamos usar un recurso para aplazar el momento en que se debe realizar esa actualización. Entonces, el beneficio de una forma de expresar el beneficio es la diferencia en el valor temporal del dinero. En lugar de realizar la actualización ahora, podemos aplazarla 5 años y utilizar esos ahorros en otras infraestructuras. Por supuesto, es posible que la carga máxima no crezca exactamente como mostramos acá. Podría ser el caso de que con la energía fotovoltaica nunca superemos la capacidad futura, en cuyo caso aplazamos las actualizaciones por completo en perpetuidad. La siguiente, por favor. Em, Así que una más, por favor. Eh, esta diapositiva muestra por qué es importante realizar pronósticos con precisión para que podamos pensar intuitivamente en dos resultados en cada dirección, ya sea sobre la adopción de pronósticos. Así que si pronosticamos en exceso, eso significa que esperamos que se adopten más. ah, y en cuyo caso, si realmente creemos en ese diagnóstico, entonces habríamos adquirido recursos de capacidad de generación para otras áreas. Entonces es malo pronosticar del mismo modo es malo pronosticar si estamos por debajo de ese pronóstico. Entonces, este estudio analizó cuáles son los beneficios de un estudio pronosticado, mejorado, cuál es el costo. Puede ser un costo bastante alto, puede variar desde varios millones para su pronosticados o pronósticos hasta millones. Esto es para una empresa de servicios públicos bastante típica que tiene teravatios hora de ventas por año y se supone un nivel básico de penetración profunda alrededor de 8,5%. Así que mi valor de pronóstico es alto y no es infinito y no es cero. Pero deberíamos pensar en cómo podemos mejorar esos pronósticos e incorporarlos en la planificación. Siguiente, por favor. Así que finalmente, Andrew y yo y otros escribimos un estudio hace unos años tratando de examinar el panorama de cómo las empresas de servicios públicos y otros están incorporando la energía solar distribuida en su proceso de planificación. Parte del contexto para esto es que muchos analistas proyectan que la energía solar distribuida continuará creciendo rápidamente en Estados Unidos. En California y Hawái, por ejemplo, realizamos proyectos de crecimiento también en otras regiones. Y como mencioné anteriormente, pronosticar y comprender el crecimiento que tiene implicaciones para muchos aspectos del proceso de planificación de los servicios públicos y por lo tanto es apropiado documentar y mejorar nuestros métodos ah, y pronosticar para garantizar en última instancia un funcionamiento confiable de la red y evitar costos innecesarios para el contribuyente. Por lo tanto, nuestro enfoque general fue examinar los estudios de planificación recientes para documentar dónde eran similares, qué métodos y enfoques tomaron para pronosticar a los distribuidores y en general tratar de saber cuál es el estado y qué es lo mínimo que hace la gente. Por lo tanto, nuestro alcance del estudio se centra principalmente en planes de expansión de la transmisión, así como en planificación de los recursos de distribución. Nos enfocamos en la energía solar distribuida en el estudio, pero de ninguna manera es el único atractivo que influye en la planificación de recursos de distribución. Siguiente, por favor. Así que encontramos tres cosas. La primera es que el campo de la predicción es está en una etapa bastante temprana y ciertamente áreas de mejora en la coordinación. Lo principal que vimos fue que la predicción de las cargas con frecuencia se realiza en un ejercicio de arriba abajo en el que cada aspecto se analiza de forma independiente. Así que primero se pronostica la carga y luego la cantidad de horas y luego se manejan las dos juntas. La segunda clave que encontramos es que hay muchos factores que se han encontrado que afectan el crecimiento del año y que no todos están incluidos en el estudio de estos factores. Existe un tipo de metodología que creemos que es la más apropiada para utilizar y pronosticar errores y eso es lo que se llama modelos de adopción del cliente.
Por tanto, se trata de modelos conocidos como bottom-up, que incorporan aspectos técnicos, económicos y de difusión del pronóstico. Y finalmente, los pronósticos son inciertos. No vale la pena prestar atención a cualquier pronosticador que diga que sabe lo que va a suceder. Todos los pronósticos tienen un aspecto de incertidumbre y por eso recomendamos que los reguladores consideren la incertidumbre, considerando el efecto que la incertidumbre tendría en las decisiones de inversión y luego recopile los pronósticos de adopción de múltiples partes para tratar de comprender el rango de resultados potenciales. Vean, aquí tenemos una encuesta. ¿Sí? Sí. Creo que dice aproximadamente cuánta solar distribuida a nivel residencial ha sido adoptada en los Estados Unidos al 2019. Entonces está abierta la encuesta. Las cuatro opciones son 10.2 gigawatts, 15.8 gigawatts, 20.3 gigawatts y 35.1 gigawatts. Les voy a dar un momento para que piensen en esto. Muy bien, ya tenemos aproximadamente 50%, así es que vamos a cerrar la encuesta y vamos a compartir los resultados. Ok. Bien, entonces la mayoría de las personas piensan que es entre 15 y 20 y la correcta es 15.8 gigavatios solares distribuidos en el sector residencial. Se han adoptado en Estados Unidos. Por supuesto, también hay una adopción en el sector comercial y por supuesto mucho más adopción a nivel de servicios públicos. Es un poco más de lo que las personas piensan y un poco menos de lo que otras piensan. Así que entonces podemos pasar a la diapositiva 7, por favor. En cuanto al estudio que me refería antes de la encuesta, uno de los primeros ejercicios que hicimos fue recopilar cuáles son los pronósticos a corto y largo plazo, una tasa de penetración GPV que diferentes empresas de servicios públicos han utilizado en sus planes de recursos. Y pueden ver aquí que se ubica en un rango bastante en Hawái, en el extremo superior de la tasa de penetración cercana al porcentaje, pero en muchas empresas de servicios públicos está muy por debajo del 2%. Y algo también importante de notar es que hay una amplia gama de resultados de pronóstico, tanto realizados por empresas de servicios públicos como planificadores, estos son azul claro y oscuro, y estos no siempre se alinean muy bien con los que hacen terceros, y en particular la mayoría de los pronósticos de terceros fueron más altos que los pronosticados por la propia empresa de servicios públicos. Por lo tanto, esto sugiere que las empresas de servicios públicos puede o no estar pronosticando la adopción de energía solar distribuida en sus territorios. Siguiente, por favor. A continuación analizamos los tipos de métodos que han utilizado los planificadores y ahondaré un poco más en esto. Básicamente vemos cuatro tipos de metodologías estipuladas para pronosticar tendencias históricas, modelos basados en programas y de adopción. Y entonces pueden ver que estos resultados nuevamente tienen que ver con una amplia gama de opciones. Cuando comentamos los controladores de implementación, un aspecto es bastante claro en la literatura y es que la mayoría de la adopción de energía solar distribuida parece estar correlacionada con la economía de adoptar la energía solar distribuida en sí. Y creo que desde la perspectiva del consumidor, la motivación principal para adoptar la energía solar distribuida es ahorrar en los gastos de electricidad al por menor. Esa es una señal bastante clara que yo y otros hemos visto en la literatura. Y a partir de eso podemos llegar a la conclusión de que es importante modelar el valor actual neto del periodo de recuperación económica futuro de la energía solar distribuida. Esto incluiría cosas como comprender las mejoras futuras de costos y rendimiento, cómo los incentivos afectan el resultado final de la aparición de nuevos modelos comerciales por parte del consumidor y cosas como la propiedad de terceros, que también se llama popularmente arrendar a cambios en los precios minoristas de la electricidad, tanto en su monto absoluto como en la estructura de la tarifa en sí. Y por supuesto, otros aspectos del diseño, como la disponibilidad de medición neta, y hay muchos otros impulsores de la implementación. La política es probablemente el segundo cumplimiento más importante con los estándares de la cartera energética. Y luego hay otros factores macro y preferencias de los clientes. Así
Siguiente, por favor. A continuación veremos cómo estos diferentes impulsores de adopción se incorporan o no en las diversas metodologías. Así que mencioné que hay cuatro métodos que vemos en la literatura o en la práctica más bien. Primero es estipular el pronóstico. Este es un método extremadamente básico y esencialmente de criterio de los ingenieros sobre asumir algún punto final en cuanto a la implementación. Realmente no es un método muy sofisticado, pero está basado en datos. Eh, la otra tendencia histórica, la forma de hacer un pronóstico de serie temporal. No creo que sea un método terrible, pero no creo que funcione bien para un pronóstico de más de unos años. Está perfectamente bien para un pronóstico a corto plazo basado en tendencias, pero la verdadera pregunta es cómo cambia y evoluciona el sistema en el tiempo y algo que un pronóstico de serie de tiempo no puede o no hacer. El tercer enfoque se basa en programas. Y esto tiene que ver con un entendimiento pragmático de las políticas y otros programas de incentivos son impulsores clave para la adopción. Por ejemplo, si tienes un estándar de cartera renovable, podrías decir, bueno, no sabemos exactamente cómo la empresa de servicios públicos va a intentar alcanzar su objetivo de programar para alcanzar su objetivo estándar de cartera renovable, pero asumiremos que lo hace por cualquiera que sea el requisito legal y simplemente asumimos que existe una política para ir del punto A al B. Así que pueden ver la tendencia histórica general en el enfoque de uso basado en programas, al menos en los factores explicativos utilizando las tasas de instalación recientes y el objetivo del programa de incentivos. Y el cuarto enfoque creemos que es el mejor y es el modelo de adopción de clientes, el cual utiliza una metodología de trabajo de arriba hacia abajo o bottom-up. eh, y aunque no todos los factores explicativos incluyen las tasas de instalación recientes y los límites superiores sobre lo que es técnicamente posible. Em, y luego pasaremos más tiempo en cuanto a la adopción de los clientes. Ah, algunos planificadores utilizan modelos de adopción de clientes y básicamente siguen una secuencia de pasos similar. Primero, el planificador intenta comprender cuál es el potencial técnico de este recurso solar para techos, en este caso, cuál es el número total de edificios o techos, cuál es el área promedio y así sucesivamente. Y a partir de ahí desarrollamos un estimado de la economía de la energía solar en los diferentes techos, cuál es el periodo de recuperación, cuánto cuesta, cuáles son los ahorros minoristas, etcétera. Y luego relacionamos ese periodo de recuperación con el segundo gráfico. Pueden ver que cuanto mayor es la recuperación, mayor es el beneficio, mientras que se necesitan muchos años para recuperar su inversión con una participación en el mercado final más pequeña, pero cualquiera que sea esa participación del mercado, lo importante, el paso es difundir en la participación del mercado final. Esto postula que la difusión se produce a través de un patrón de adopción que en última instancia está estructurado en lo que creemos que es la capacidad de carga del sistema, por así decirlo. Y cuando hablamos de potencial técnico, esto generalmente se basa en el conteo de clientes que tienen tecnología en sus techos y esto es bastante común, pero la forma en que estiman el potencial técnico puede variar en su enfoque y sofisticación. Muchos lo hacen en una cantidad de recuentos de clientes y promedio de espacios. Pero hay algunos métodos realmente fascinantes, por ejemplo, usar la luz de nuestros datos, que es un tipo de imágenes aéreas para obtener imágenes de los techos, y esto puede mejorar la estimación del potencial técnico al comprender cómo los techos se sombrean de manera distinta. l- Además, es importante contemplar el asma de los chicos porque ambos afectan el perfil de generación de la energía solar en la azotea, en los techos, y también puede tener parámetros de exclusión más sofisticados, por ejemplo, para excluir grupos que son demasiado pequeños. Y creo que es posible sobreestimar el potencial técnico. Algunas de las investigaciones que se han realizado en mi equipo han indicado que hay muchos otros factores que pueden afectar la disponibilidad técnica, cosas como la condición del techo, por edad, la edad del edificio, si el edificio cumple con el código eléctrico actual, si no está en cumplimiento con ese código, entonces no puedes interconectarte a través de los medios adecuados.
Así que creo que estos son pasos diferentes que los planificadores pueden tomar, pero también debemos ser conscientes de que no es estrictamente el número de edificios o el área total de techos lo que es el límite superior. Hay otros factores involucrados. Siguiente. Pasando del potencial técnico, normalmente uno lo que hace es intentar estimar cuáles serían los ahorros en la factura minorista eh, para cierta clase o en un año determinado. Y esto generalmente se expresa en última instancia en el periodo de recuperación del sistema. Así que fue el estudio que se hizo nuestro colega y analizó cómo el diseño de la tasa afecta a la economía de la energía solar. Muchos han introducido la medición neta, pero ¿cuál es el sucesor de la medición neta? ¿Cómo reformamos las tarifas minoristas para alinear mejor las señales de precios entre la energía a granel y el lado de distribución de la red? Hay muchos aspectos en la estructura de tarifas. Realmente no es la tasa promedio lo que importa, es el valor marginal, cuánto ahorro ven los consumidores al reducir su consumo en un kilovatio hora. Debido a que la tasa promedio no es una tasa marginal, podría haber un cargo fijo y podría haber un cargo por demanda. Ambos indicarán que el costo promedio de la electricidad es más alto que el valor marginal del consumo reducido. Y del mismo modo podría haber políticas en la dirección opuesta, como el tiempo, las tasas de uso, las tasas escalonadas que proporcionan un valor marginal más alto que el promedio. Así que en este estudio se analizó cuál es la importancia relativa. Muchos de los aspectos que aparecen bastante importantes son los cargos fijos, los cargos mínimos y también alejamiento de los cargos puramente volumétricos, hacia aquellos que incorporan más componentes de uso en el tiempo o más componentes basados en la demanda. Siguiente, por favor. Así que en este punto hemos estimado el potencial técnico de la energía solar en el territorio y también el periodo de recuperación. Así que el siguiente paso es relacionar el periodo de recuperación de la inversión con la participación de mercado final o la capacidad de carga del sistema. Muchas empresas de servicios públicos tienden a utilizar supuestos similares sobre la elasticidad de la demanda o la disposición a pagar por energía solar. Y aquí pueden ver el rango de las curvas de disposición a pagar o también llamado disposición a adoptar y pueden ver que hay bastante rango. Entonces, si solo tomamos una recuperación de la inversión de 5 años, algunas empresas de servicios públicos proyectan tan solo un porcentaje de participación de mercado para una recuperación de la inversión de 5 años y en algunas tan alto como un porcentaje y esto es lo que hacen. Tenemos a ver una mayor disposición a adoptar en el sector residencial que el comercial. Así que también creo que es importante reconocer que el periodo de recuperación es simplemente una métrica que se puede usar para relacionar qué fracción podrían adoptar los consumidores, pero hay muchos otros, como la cantidad de ahorros en la factura minorista o el porcentaje que se reduce. Y también hay una amplia gama de sofisticación del modelado en cuanto a qué también se calibra realmente la voluntad de adoptarlos en comparación con las preferencias simplemente provocadas. Eh, Lo siguiente que tenemos es la fase de difusión del modelado y esto está relacionado a la participación de mercado máxima. Este es un modelo muy antiguo, un modelo de vasta difusión se inventó en los años 60 para pronosticar la participación de mercados de las tecnologías de consumo y postula que la adopción de nuevas tecnologías se produce de forma secuencial, pero primero por innovadores y luego por los primeros que adoptan. La adopción temprana tiende a ser lineal, tiende a parecer relativamente modesta, pero en algún punto la tasa de adopción continúa acelerándose hasta un punto de inflexión. Y creo que la conclusión es que la adopción parece baja ahora, pero de ninguna manera sugeriría yo que continuará aumentando en la tendencia lineal. Podría pasar de lo que parece una tendencia lineal a una tendencia exponencial. Siguiente, por favor. Entonces, este estudio analiza lo que es la adopción histórica de otras tecnologías de consumo, desde radios hasta lavavajillas, televisores a color, etcétera. Entonces, lo que podemos sacar de esto es que existe una fuerte precedente para el uso en las curvas de difusión de otras tecnologías. Mm, Creo que, como mencioné anteriormente, la energía solar distribuida
a menudo se considera una forma de ahorrar en la factura eléctrica. No tiene ni monitorea el componente económico, mientras que realmente no se puede decir cuál es mi periodo de recuperación de una radio, una televisión. Pero las otras cosas que podemos quitar es que hay un tiempo, o mencionar, es que hay un tiempo variable para la saturación. La mayoría de las tecnologías no se miden en años, sino en décadas. Y finalmente, luego que otra cosa que debemos aprender es que el ajuste del parámetro o el tiempo de saturación dice que el número de años es entre 5% de participación de mercado y 95%, y es muy sensible a los datos observados. Ahí entran diferentes factores eh, de contexto. Así que, si bien recomendamos que se utilicen regresiones para estimar el vasto modelo de difusión, también es importante comprender que es sensible a los datos observados, particularmente cuando no hay muchos datos históricos para usar y calibrar el modelo X. Siguiente. Así que después de haber pronosticado el monto total a través de la curva en S, el siguiente paso es tratar de asignar este agregado, perdón, a nivel del alimentador. Hay algunos modelos que proyectan la adopción de forma nativa a nivel del hogar, pero hay muchos otros. Hay esencialmente tres métodos que se pueden utilizar. Uno es que podemos ser simplemente agnósticos, digamos, es decir, que la energía solar distribuida se adoptará estrictamente proporcional a la carga, y esa no es una suposición terrible en ausencia de datos, pero también podemos decir que podría desglosarse proporcionalmente a la cantidad de adopción existente que conocemos en áreas que ya están adoptando energía solar, y por lo tanto se producirá una adopción futura proporcional en esas áreas. Pero creo que el mejor enfoque es utilizar algún tipo de modelo de propensión, por lo tanto combinar la potencia, la importancia de los patrones de carga y población donde se está adoptando la energía solar actualmente y donde podría adoptarse en el futuro. Eh, y lo más importante, utilizando las características reales para los clientes para sugerir qué tipo de clientes y qué probabilidades hay de que adopten este modelo y luego adoptarla. Ah, Hay un ejemplo en el caso de California de lo que pasó, y podemos ver que ellos tomaron todo el modelo de agregación total y de ahí lo llevaron hacia abajo, y esto les permitió obtener información en cuanto a lo que podría experimentar un usuario. Siguiente diapositiva, por favor. Así que los modelos difieren en cuanto a lo que hacemos. Algunos están movidos por datos e incluyen todas las variables. Para PEM, ellos utilizaron modelos de carga residencial, contemplaron el uso de la electricidad y entre otros, los tipos de construcción y demás. Así que en última instancia, ellos vinieron con un modelo de propensión, realmente midiendo en última instancia la carga neta, y se utilizaron para alocar la carga que utilizaron para analizar el consumidor o como un todo. Siguiente, hablamos acerca de algunos métodos más modernos. Y aquí se puede ver como algo como que vimos como un modelo am, basado en los agentes. Y realmente se puede ver una ventaja, y es que permita eh, que los consumidores eh, puedan utilizarlo. Y último caso, se puede ver que la adopción no es eficiente, pero esto ayuda para ver cómo lo utilizan los consumidores. Así que si se ve en un hogar de una sola familia, no es lo mismo que si no. Hay una diversidad de clientes y hay una mejor representación de cómo los clientes toman decisiones. Hay otros métodos también utilizados, hay otros modelos prácticos, otros modelos de procesos. Estos modelos están bastante establecidos
para establecer las preferencias de los clientes. Algunos pueden intercambiar la energía de respaldo y versus la energía que salvan. Esto está basado en datos también y se puede utilizar para ver las combinaciones de opciones. Y el tercer ejemplo es los modelos de ejemplo. El más común es la opción sort y se puede pensar también que simultáneamente estas adopciones solar y eficiencia energética aquí podríamos hablar muchísimo, hay mucho que se podría hablar en tecnologías de R. El siguiente, por favor. Así que volviendo al planeamiento o al pronóstico ah, de cargas, hemos, eh, tenemos varios modelos para pronóstico. Así que un enfoque importante es que tenemos que tomar en cuenta la interacción con el pronóstico. Cuando se trata de cargas empíricas, realmente estamos midiendo la carga neta, la carga, el consumo total neto, pero de hecho hay una carga de crecimiento. Significa que hay ciertos patrones sin esos fuentes de recurso. Y aquí pueden ver que uno de los métodos que PJM utiliza y lo que ellos observaron en la línea azul, por ejemplo, es que hay un parámetro de carga y aquí se puede ver que hay un DPP y lo que tuvieron que hacer para este pronóstico de generación de distribución solar fue agregar eso en la carga neta para poder definir la carga bruta. Esto no es demasiado importante a la hora de tener para contemplar lo que se está haciendo. Aquí hay de pronto este fue un gran problema, pero ya solamente porque sea un 1% no significa que no sea no tenga impacto en el sistema de distribución. Siguiente, por favor. Aquí proporcionamos otros ejemplos y otras interacciones en el planeamiento de recursos. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos. Se pueden referir en estos por su propia cuenta, pero más a un nivel más alto, desde eh, a nivel de un plan general. Esto trabaja mejor al identificar la necesidad. De pronto se necesita un criterio de confiabilidad y también examinando esa confiabilidad y luego si es rentable fomentar su adopción como una adopción de investigaciones para satisfacer esas necesidades futuras. Hay muchos otros aquí. Mejorar los métodos para ubicar la distribución dentro del sistema, cómo se pueden asignar los pronósticos de adopción en ausencia de las observaciones donde se está produciendo la adopción. Y así, siguiente, por favor. Así que creo que mencioné esto un poco antes, de que la mayor parte de la metodología sea centrada en la energía solar distribuida. Eso es probablemente el recurso de distribución distribuida más grande en la red en la actualidad, pero hay muchos otros recursos que deberían predecirse o pronosticarse. Algunos distribuidores son similares al DPP, en el sentido de que pueden instalarse detrás del contador y pueden ser adoptados por múltiples tipos de contribuyentes y su propuesta de valor básica es que pueden reducir el consumo y por lo tanto reducir nuestros mayores ahorros o darnos mayores ahorros. Creo que hay muchas otras tecnologías emergentes en las que no tenemos suficientes datos para calibrar los modelos, por lo que es posible que debamos buscar otras tecnologías de referencia. Eh, y si no podemos estimar un modelo con los datos disponibles, entonces necesitamos para comparar una región diferente o una tecnología completamente diferente. Y luego otras tecnologías
tienen que ver realmente, son totalmente diferentes a la energía solar distribuida. Principal que meramente es SP, CDP, donde es muy específico para un uso final. Tiene que ser instalado en grandes usuarios para, finales, principalmente industriales, una especie de enfoque, digamos, de cepillo amplio. Y los planificadores de distribución de conocimiento locales pueden ser más valiosos que un modelo de arriba hacia abajo. Siguiente. Pues, aquí es donde puedo hablar un poco sobre el trabajo que hago. Como mencioné al principio, uno de mis enfoques principales en mi investigación es desarrollar estas metodologías y herramientas que las personas puedan usar por sí mismas para generar pronósticos de adopción. Actualmente estamos bien financiados y mi equipo está trabajando en un modelo de código abierto. Estamos trabajando con el personal de planificación en los 7 artículos de ISO para desarrollar conjuntamente pronósticos adaptables y desarrollar la capacidad de los ISO para utilizar las herramientas para desarrollar su propio pronóstico. Estamos a punto de lanzar nuestra versión alfa el próximo mes y luego la versión completa se lanzará al público a finales de septiembre. Si realmente quieres a- hacer algo así, te estamos animando a trabajar con nosotros. Puedes ver nuestro sitio web y registrarte en nuestra lista de correos. Estamos buscando socios adicionales y no queremos, lo que queremos es una herramienta práctica. Ah, entonces, esta figura muestra proyecciones de la tasa de implementación para las 7 ISO y una amplia gama de pronósticos futuros dentro de los años por venir, desde un 1% de penetración hasta 2 a casi 8%. Entonces, nuestro proyecto realmente tiene 4 objetivos. Como mencioné, el objetivo principal es abrir este modelo de código abierto para que las empresas de servicios públicos, las comisiones de servicios públicos, TI y servicios de energía puedan desarrollar escenarios de pronóstico de desarrollo personalizados para ellos mismos y que tengan las herramientas que necesitan. Si no desea ejecutar el modelo ustedes mismos, también estamos desarrollando pronósticos basados en escenarios de pronosticado en nuestra adopción de ISO para los estados y hasta cada condado para que los datos estén disponibles prontos. Así que pueden descargar los datos ustedes mismos y pueden utilizar nuestra aplicación web interactiva. Creo que el pronóstico de eso es, si no se tiene tiempo o la experiencia para desarrollar tu propio pronóstico, pueden utilizar esos datos. También pensamos que es importante avanzar en el estado actual y estandarizar las metodologías. El ejemplo que siempre uso es que existen métodos bastante bien establecidos para hacer modelos de capacitancia para compromisos con restricciones de seguridad. Tenemos bastante consenso sobre qué métodos son los más apropiados, pero como pueden ver, todavía hay una gran variedad de métodos que se pueden utilizar para pronosticar. Por eso queremos intentar estandarizarlos y comunicar cuáles son las mejores prácticas para que la gente pueda comparar modelos más fácilmente. Finalmente, queremos mejorar las capacidades de los ISOs y sus componentes para incorporar nuestro pronóstico en su modelado de mercado y otros estudios de planificación a largo plazo. Entonces, finalmente, trataría de pensar si fuese un regulador, ¿qué tipo de preguntas podría hacerle a la comisión en cuanto a la calidad de pronóstico que se me presenta? Estas son algunas de las cosas que podrías preguntar acerca de los planificadores que se están presentando el pronóstico. Número uno, ¿cuáles son los factores que influyeron en el pronóstico de adopción, incluida la economía de nuestros clientes y cómo cambia eso? ¿Cómo cambia ese pronóstico de la economía del cliente con el tiempo dentro del pronóstico? El pronóstico tiene en cuenta la tendencia de las tecnologías a seguir y la curva de adopción, como mostramos anteriormente sobre las tecnologías de consumo, han caído en esa curva, no siempre a la perfección, no como una curva S, pero tiende a haber una curva de activos a lo largo del tiempo. ¿Has comparado su pronóstico con otros, por ejemplo, de terceros, como laboratorios nacionales o asesores o consultores? Siempre es bueno obtener una variedad de opiniones. En última instancia, no tenemos que incluir todas las opiniones, pero es bueno ver la variedad de estas.
Y luego, finalmente, ¿cómo se explica la incertidumbre en el pronóstico? Entonces, como dije antes, es imposible pronosticar perfectamente cómo los consumidores toman decisiones. No lo estamos tratando de hacer eso, no estamos modelando electrones que fluyen en esa línea de distribución. Estamos tratando de modelar cómo las personas toman decisiones, cómo el comportamiento afecta a la adopción y por lo tanto debemos ser humildes sobre el papel de la incertidumbre en el pronóstico futuro. Ok, muchas gracias por su tiempo y estaré encantado de responder cualquier pregunta en este momento. Eso fue excelente, Ben. Muchísimas gracias. Tengo un par de preguntas. Carrie, ¿quieres ah, hablar de estas? Sí, sí, por supuesto. Depende de ti, Lisa. Bueno, voy a hacerlo yo porque creo que la primera es como una pregunta que yo tengo. Hace 10, 15 años yo escuchaba de las empresas de servicios como regulador que ellos pueden predecir o no pueden predecir lo que hacen los clientes individuales con respecto a lo que es recursos distribuidos como solar, energía combinada, en fin, necesitan generar plantas de energía para satisfacer las diferentes cargas para esta adopción de los recursos distribuidos hace 10, 15 años. ¿Cómo estas empresas y los operadores de transmisión ven estos cambios? ¿Cómo lo analizan? Sí, gracias. Esa es una muy buena pregunta. Creo que no hemos resuelto perfectamente ese problema, pero creo que hay un creciente reconocimiento de, si recuerdan mi diapositiva anterior sobre el costo de esos pronosticados, hay un reconocimiento creciente de que los distribuidores están aquí, esos DRs, y no sabemos exactamente cuánto se adoptará, pero en algún lugar existe un porcentaje de penetración. Creo que podemos estar de acuerdo en que en algún momento sucederán. No podemos entender perfectamente cómo los consumidores tomarán las decisiones de adopción, pero de manera similar no podemos entender perfectamente el precio del gas natural en unos años. No podemos comprender perfectamente qué nuevas tecnologías podrían surgir. Por eso creo que la previsión o el pronóstico es una herramienta muy útil, sobre todo para comprender la variedad de resultados potenciales, pero aún debemos ser humildes sobre la cantidad de incertidumbre y comprender es el rango de resultados potenciales para nuestro, por ejemplo, pronósticos de baja adopción hasta los pronósticos de alta adopción, que al menos nos permite acotar el problema. Y a partir de ahí tener un poco más claridad en cuanto a toma de decisiones. Fantástico, gracias. David, de hecho, va a hablar mañana un poco más acerca de los escenarios múltiples y yo creo que esta es una estrategia importante para responder la pregunta. Una pregunta más antes de pasar a la última presentación del día sobre flexibilidad de demanda. Si la empresa no tiene una alta penetración, digamos, de solar distribuido en la actualidad, que si hay algo que pueda hacer una comisión con esa empresa de servicios con respecto a la proyección de carga, digamos, para los próximos 5 o 10 años, ya sea un contexto de planificación de recursos integrados para la planificación de distribución, no sé, que tal vez no tiene mucho ahorita. ¿Qué diría usted que podrían estar haciendo en los próximos 5 o 10 años, no sé, para tener un plan, un horizonte de 5 o 10 años? Seguro. Gracias. Bueno, creo que esto encaja muy bien con la presentación que acabo de dar. La adopción de el solar distribuido ha tendido a seguir el precio de la electricidad. Realmente despegó por primera vez en Hawái, California, que tienen una de las mayores cantidades de electricidad de esta manera. Ha sido mucho más bajo en otros estados, otros servicios públicos, un costo de electricidad más bajo, pero vemos continuamente disminuciones en el costo de la energía solar distribuida y a escala de servicios públicos. Entonces, solo porque no es económico hoy, solo porque no está adaptándose hoy, no significa que continuamente por el futuro perpetuo no será adoptado de cara al futuro, dentro de unos años. Lo que me gustaría ver si estuviese en esas circunstancias sería el primer lugar el cálculo de cuál es la economía de la energía solar hoy en nuestro territorio y cuál podría ser dentro de unos años si asumimos mejoras continuas, lo que sea una cantidad razonable de mejora continua de energía solar en cuanto a los costos. Y nuevamente, el hecho de que no sean competitivos hoy no significa que no llegará un momento en el que los costos seguirán aumentando y serán competitivos en costos en todos los territorios. Entonces me gustaría ver el pronóstico que al menos reconozca que incluso si no hemos visto la opción hoy, qué condiciones tendría que ser verdaderas y cuándo podrían cumplirse esas condiciones en el